Buenas tardes. Mi nombre es Juan Martín Melo. Voy a estar moderando este panel Desafíos de la Comercialización. Quiero agradecer a Maizar la invitación para formar parte de este prestigioso panel. Quiero felicitar obviamente a Maizar por el éxito que está teniendo este congreso. Me parece que esta es una oportunidad importante para pensar en el largo plazo. Yo hoy hablaba en la radio con el presidente del Congreso y comparábamos este Congreso con el del año pasado y encontrábamos algunas diferencias. Fundamentalmente que hay otro clima, hay otro ánimo en todos ustedes. Hay una presencia del Estado, ¿no? Que años anteriores eso no sucedía. Acá en este panel va a haber una interacción público-privada que sirve para pensar en ese largo plazo. Hay un Estado que acompaña no solo con su presencia, sino también con medidas que van generando un escenario de previsibilidad. Hoy ustedes saben que todas las proyecciones que hay de cara a la campaña agrícola hablan de un crecimiento de área y de producción de maíz, de trigo, también se habla de girasol. Hay una decisión política de volver al mundo y me parece que recuperar los mercados perdidos es el gran desafío en el corto y en el largo plazo. En síntesis, creo que hay una nueva oportunidad para la Argentina y ojalá que este panel, vinculado a algo tan importante que es la comercialización, bueno, les permita a ustedes encontrar elementos necesarios para que ustedes se potencien en las actividades que realizan y también puedan formar parte de esta nueva oportunidad que tiene la Argentina. Van a presentarse en este panel José Martins, que es el presidente del Mercado Término de Buenos Aires, Santiago Sáenz Valiente y Jesús Silveira, que es el subsecretario de Mercados Agropecuarios de la Nación. Por un tema familiar, un tema personal, no puede formar parte de este panel Delfín Morgan. La metodología, vamos a escuchar 15 o 20 minutos de cada uno de los disertantes y luego para el cierre vamos a tener algunos minutos para las preguntas. Vamos a empezar con José Martins. Es el presidente del Mercado Término de Buenos Aires, ha formado parte del directorio del MATBA por más de 10 años, ha venido participando en numerosas instituciones de la cadena agroindustrial, entre las que se encuentran el Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales, Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y Bolsa de Cereales de Bahía Blanca. A lo largo de los últimos 40 años ocupó diferentes cargos en Cargill, en el área comercial y también en el área de marketing. José, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. En primer lugar, muchísimas gracias a Maizar por permitirnos este espacio como mercado a término para un poco refrescar la memoria de lo que se trata nuestra institución y las posibilidades que se da. No sé si conviene pararme en este caso. Cuando comenzamos a ver esta idea de qué cosas se podía hablar en un ámbito tan especial como este, nos pareció oportuno hablar de los desafíos en el término de oportunidad. Y cuando decimos oportunidad, todos sabemos que han pasado muchas cosas en nuestro país, que hay cosas que han cambiado y que hoy nos pone enfrente una perspectiva de hacer las cosas de manera diferente y aprovechar algunas herramientas que por allí en el pasado no podíamos hacerlo o nos costaba de alguna manera. Nos pareció oportuno que la primera cosa es enfrentarnos con la realidad del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en otras geografías? Y por allí podemos ver dos partes de la biblioteca cuando algunos dicen compararse no es bueno, pero en algunos casos compararnos es bueno para entender dónde estamos parados en términos de comercialización en nuestro país respecto de las grandes potencias mundiales. Entrando en el terreno específicamente de maíz, nos pareció prudente mostrar, cuando nosotros hablamos de mercados futuros, históricamente lo que ponemos la vista es en Chicago Board of Trade, que es así, digamos, el ente rector de los futuros mundiales. Y lo que pretendo con estas 2 o 3 slides es mostrarle, compararnos dónde estamos, cómo está el mundo y a dónde podemos llegar a ir nosotros. Fíjense algunos pequeños números. Tratamos de graficar lo que es la cosecha mundial. Un gráfico de barras de abajo.
tengo los números porque no soy bueno de memoria, 1.000 millones de toneladas de maíz aproximadamente, ¿sí? La cosecha americana, un gráfico de barras rojas, que es aproximadamente 350, 400 millones de toneladas. Estamos hablando de números estimados de la última campaña agrícola, ¿sí? Y este es el nivel de operaciones de Chicago Board of Trade. Fíjense lo que representa en este caso es más o menos 13 veces la cosecha mundial de maíz y aproximadamente 36 veces lo que es la cosecha de maíz de Estados Unidos. Simplemente 2 líneas para cruzarlas. Lo que representa esto, evidentemente, no solo el mundo está trabajando ahí, no solo la parte agrícola, no solo la cadena comercial, obviamente hay muchos de fondos que al ver liquidez en estos mercados entran y salen porque también hay una oportunidad para especular o para tomar partido de las posiciones. Vamos a otro ejemplo un poquito más cercano. Brasil. Brasil tiene una cosecha, y fíjese que acá estoy invirtiendo los números. Antes hablaba del volumen que hacía Chicago Board of Trade versus la cosecha, y acá estoy hablando de la cosecha de Brasil. Tomémosla en aproximadamente 85 millones de toneladas. Y el volumen de la BMF, que ha venido creciendo, es de aproximadamente 23 millones de toneladas. En este caso se invierten los papeles y decimos que el 27% de la cosecha brasilera se está operando a través del mercado de futuro, ¿no? Y permítanme que reafirme tanto los números de 13 cosechas mundiales a solo una porción de la cosecha brasilera. Vamos al número que nos compete. Argentina. Vamos a tomar un número de cosecha de aproximadamente 28 millones de toneladas, ¿sí? De maíz, siempre hablando. El último año en el mercado a término hicimos 4 millones de toneladas. Sobre 28, 4. Fíjense, estamos hablando de un 15%. Y en esto es lo que yo quería reflejar simplemente, números fríos y no tan al detalle, es el tamaño de la oportunidad. Digamos, de un mercado que hace N cantidad de cosechas mundiales a un mercado donde ni siquiera estamos cubriendo una parte de nuestra cosecha. Y cabe preguntarse qué es lo que nos pasa a los argentinos, ¿no? Y yo creo que acá hay varias cosas que por allí podríamos analizar. En primer lugar, nuestra historia. Si ustedes ven los gráficos, en los últimos 14, 15 años, en la Argentina han pasado muchas cosas. Desde la salida de la convertibilidad, cuando se destruye el mercado, para salir fue un tema conflictivo. Después pasamos por distintas etapas donde vinieron las retenciones, los ROEs, la nueva ley de capitales, donde fijan algunas trabas. Es decir, a pesar de todos los vaivenes de la economía, el mercado muestra algún signo, ¿sí? Claramente, esto nos dice que si no hay reglas de juego claras, políticas de Estado estables que favorezcan a la actividad agropecuaria, claramente se va a ver impactado acá. Cuando antes se decía hay una oportunidad, es pensando que gran parte de esas barreras este año se destruyeron. Ya no tenemos retenciones, ya no tenemos ROEs, podemos operar libremente cambio, ¿no? No hay restricción de precios, no hay esos famosos FAS teóricos, con lo cual esta es una invitación para la cadena, para aquel que produce pueda arbitrar sus cosechas, aquel que está consumiendo pueda arbitrar sus necesidades de molienda, sus necesidades de materia prima. Y en la medida que vayamos generando liquidez, en la medida que vayamos generando volumen, sin ninguna duda va a ser una invitación para aquel que quiera especular, para entrar al mercado y comenzar a jugar con volatilidades. Con lo cual, la primera cosa que se plantea en esto, en términos de oportunidad, es la discusión que tenemos como cadena, cómo volvemos a educar al soberano, que esta es una herramienta fundamental en términos de producción para arbitrar nuestras cosechas y que no es un simple mercado de especulación. Digamos,
la primera discusión es, si yo productor, hoy cuando voy a sembrar veo que hay un precio X a cosecha, siembro y no hago nada, estoy especulando. Ahora, si cuando yo productor siembro, me gusta el precio, arbitro vía futuros o opciones, estoy calzando, estoy arbitrando posiciones, con lo cual el primer mito por allí que tenemos que derribar es ese miedo a entro en el mercado de futuros a timbear. No, puedo timbear, claramente, pero básicamente lo que puedo hacer es calzo mi costo, arbitro mi posición, tomo posición. Me parece que el mercado se puede mover, compro, vendo, tomo opciones. Lo que quería plantear, y por allí en el corto tiempo que tenemos, perdón, que voy muy rápido, es esta paradoja, ¿no? De estamos a las claras con una oportunidad muy importante de ser grandes jugadores. Está en la cadena comercial tomar esta posición. Y por allí podrá ser. Hay quien dice, no consigo un operador. El mercado a término tiene una gran cantidad de operadores y obviamente cada uno puede seleccionar el de su confianza. Y hay una operatoria de piso y hay una operatoria electrónica. Lo que se trata de esto es, perdamos el miedo a utilizar estas herramientas, perdamos el miedo a arbitrar nuestras posiciones y calcemos todo lo que sea factible de calzar. No sé si voy muy rápido, Martín. ¿Estamos? El mensaje del mercado a término, como para ir cerrando, es el gran objetivo que tenemos este año es bajar con todo este sistema de educación a los diferentes estamentos de la cadena comercial para ver de qué manera cada uno puede hacer uso de estas herramientas de modo tal que sirva para mejorar su negocio. ¿Sí? Muy rápido. Bueno, gracias y mil disculpas si fui muy rápido, si no se enojan conmigo. Gracias, José. Igual te quedaba 5 minutos si querías redondear la idea. Sí, con 5 minutos más. Después lo dejamos para preguntas. Listo, perfecto. Bueno, vamos a darle el espacio a Santiago Sáenz Valiente. Santiago es contador público, egresado de la UCA. Fue profesor adjunto interino de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva 2 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y además es expositor en conferencias, jornadas y cursos. Santiago, tu espacio. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer a Maizar, a todos los directivos de Maizar, grandes amigos, por eso me invitan siempre. Y sucede esto, ¿no? Esto de comercialización y de golpe aparece el tema impositivo acá, ¿no? Bueno, tiene que ver también con la renta, ¿no? Tiene que ver con cuánto queda en el bolsillo del productor. A ver, me voy a dedicar, Martín, ¿me puedes averiguar? Porque no sé qué hicieron con el Power, con lo que se trabajó. Fenómeno. Bueno, no importa, vamos a arrancar dos grandes temas. Voy a tocar en estos minutos, que es la cuestión de la presión fiscal, por un lado, y por el otro lado, la cuestión de la inflación, un término medio extraño que nosotros no conocemos acá en este país, ¿no? Respecto de la presión fiscal, todos sabemos que en este momento la Argentina está en una situación de una presión fiscal insostenible por todos lados. Directamente hay un incentivo a la evasión, diría yo, a través de una impresión fiscal que no solo es elevada respecto al Producto Bruto Interno de la Argentina, sino distorsiva, impuestos fuertemente distorsivos. ¿Encontraste el Power? Por favor, Sáenz Valiente, Santiago. Eso. El próximo Power para poder ordenarme. Y vamos a hablar, por supuesto, entonces de la inflación, no como tal, sino en los efectos en los distintos impuestos, esencialmente ganancias, IVA y cuestiones de saldos a favor. No. A ver. No. No puedo creer con todo lo que combiné esto. A ver, perdón, Está ahí y además lo traje, lo acabo de ver. Perdóname, Poné los powers totales, a ver. Están todos enganchados recién. Ponelo. Por favor. No sé, esos números yo nunca los puse, no sé. A ver. No. No sé qué hacer, Juan Martín, con esto, porque creo que
va a ser más interesante. Bloque entero, a ver, eso que tenías recién de Maizar, bloque entero. No, anda para atrás, por favor, acá. Por favor, acá. Y mira ahí, no, Sala Sorgo, ponen Sala Sorgo ahí. No sé. Maizar 2006, bloque entero, a ver. Eso es. Bueno, a partir del tercero estoy yo. Pero por eso yo le decía a Martín Fraguino que era mejor tenerlos por separado cada uno. Vas para abajo, por favor. Sí, pero hay que ponerlo... No, pero viene debajo de estos. Por favor, pone presentación. ¿Está? Bueno, a ver, bájalo. Tiene todo... Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, perdón, pero estaba todo ordenado como para que esto no suceda. Pero bueno, la ley de Murphy, por ahí está Johnny, ¿no? Johnny Murphy creo que está por ahí. Johnny presente por eso. La ley de Murphy. Bueno, vamos a hablar entonces de estos dos, de estas dos cuestiones. La presión fiscal. Bien. A ver, ¿cómo es esto? Pero la puta, digo. Parece cargada. A ver. No, de vuelta empezamos. Andá hasta abajo. No puedo creer, porque yo traje el power separado. Le di a Malala un power especial por las dudas. Bueno, a ver si esto cambia o no. Bueno. Sí, me parece que sí. Bueno, claramente el tema de presión fiscal, estas imágenes nos dan una idea cuando llega el saldo de impuesto a las ganancias, la desesperación ante el impuesto a los bienes personales mal liquidado, probablemente, la mochila, estamos atados de pies y manos, tenemos todo tipo de impuestos que están afectando. ¿Esto es un asalto? No, es otro impuesto. Vamos a ver en este gráfico los porcentuales sobre el Producto Bruto Interno de los países de Latinoamérica, y Argentina está en violeta, marcando un 34% sobre el Producto Bruto Interno, que prácticamente está muy cerca de Brasil. Y si observamos lo que es la presión tributaria en el 2015, porque eso era del 2013, está llegando al 34,8%, la mayor presión tributaria de la historia, ¿sí? Hay un predominio de impuestos indirectos, lo más negativo que pueda haber, que el IVA, que la recaudación del impuesto de valor agregado sea de las más importantes, un impuesto que es regresivo porque afecta a los que menos tienen. Por supuesto que en el agro, después vamos a ver, hay muchos efectos que son realmente un problema. Tenemos impuestos distorsivos y no se cumple ninguno de los principios tributarios, después los vamos a analizar. La calidad de los servicios, cada uno utilizará el término que le parezca, pero a mí me pareció paupérrimo lo que estamos viviendo y lo que está viviendo la población con los servicios públicos. Estamos en inseguridad jurídica por la legislación, interpretaciones distorsionadas y muchas veces la acción de los fiscos que no es acorde a derecho, y esto preocupa sobremanera. La institución FADA, que ustedes la conocen, da información en septiembre del 2015, da un 94% de la renta total se la lleva el Estado Nacional, Provincial y Municipal en la renta agraria, 94%. Septiembre del 2015. En diciembre baja al 66% sobre el total de la renta. Sin embargo, la última información está en el 67,7% en la participación del Estado en todas sus formas, nacional, provincial y municipal, de la renta total. Es decir, de cada 100 pesos, 67 se los está llevando el Estado. Esencialmente, hay algo que es importante mencionar, para no olvidarme después. El jueves pasado pasó algo importante. Fue el 30 de junio, la gran mayoría de las agropecuarias cierran el 30 de junio, la soja subió muchísimo y muchos de los otros granos también subieron. La foto esta que le van a sacar a los productores agropecuarios que cierran el 30 de junio va a ser bastante dramática, porque van a aparecer todas las ganancias por tenencia, que se llama, por la obligación de evaluar a cotización de cierre. Con lo cual, esperemos, por lo menos esos precios después no bajen, porque nada se puede hacer.
y vamos a hablar después de la inflación con este efecto, ¿sí? La corrección de los tipos de cambio y la eliminación y reducción de los derechos de exportación han mejorado la situación, pero el impuesto a las ganancias, por supuesto, al haber más ganancias, muchas de las cuales no son reales, aumenta mucho el impuesto a las ganancias. Mejora la coparticipación respecto de lo que es los derechos de exportación. Sin embargo, tenemos un impuesto muy elevado de ganancias en los últimos tiempos. La presión fiscal que está en este sistema afecta por cuestiones formales y materiales. Materiales es el propio pago del impuesto, pero también tenemos situaciones formales por lo que es la carga administrativa de manejar toda la cuestión tributaria, ni hablar en el agro, donde específicamente no solo se lleva tiempo y dinero, sino continuamente riesgo, permanente riesgo además del costo de administración. Riesgo de salir del registro fiscal de operadores de granos, riesgo de multas, riesgo de ajustes. Esto es lo preocupante. Tenemos un repaso de los impuestos. De los impuestos nacionales, derecho de exportación en la soja está en el 30% todavía. El impuesto a las ganancias y ganancia mínima presunta están cerquita, porque en realidad se compensa uno con otro, y a partir del 2019 ganancia mínima presunta se deroga con motivo de la ley de sinceramiento fiscal. Hay muchos efectos en el IVA que después vamos a ver, y ustedes lo conocen perfectamente. Esencialmente la inseguridad por las alícuotas diferenciales y el problema de los saldos a favor a valores nominales, que son enormes en muchísimas empresas del agro. Impuesto patrimonial está refiriéndose esencialmente al impuesto a la participación societaria. Pagan las sociedades el 0,5% del patrimonio. O también nos estamos refiriendo a bienes personales, que tenemos una excelente noticia, ¿no? Todos aquellos que son considerados buenos cumplidores por la ley de sinceramiento fiscal, de, llamémosle, amnistía, blanqueo, solución de los jubilados, todo eso tiene un regalo para aquellos que son buenos cumplidores y no van a pagar impuestos a los bienes personales 2016, 2017 y 2018, ninguno de los 3 años. El impuesto al débito y crédito, sabemos que el agro maneja mucho dinero, el 1,2% de ida y vuelta es mucha plata y hay un pago cuenta muy pequeño. Sin embargo, la ley que acaba de ser aprobada en diputados va a ir a senadores prontamente y van a permitir un pago a cuenta total y absoluto y completo del impuesto al débito y crédito para todas las pymes. Las actividades del agro en general, en temas previsionales, están con una presunción importante, que invierten la carga de la prueba y consideran que tengo determinada cantidad de gente, aunque yo muestre otra determinada cantidad en mi plantel de nómina de empleados. El impuesto inmobiliario, sabemos que lo que es el pago especial del multipropietario está haciendo estragos y desastres, y hay cuestionamientos jurídicos sobre esta cuestión. El sellado de los contratos cada vez me lo exige más el fisco, y el no sellarlo, si debo después ejecutarlo, voy a tener grandes problemas para poder ejecutarlo. El impuesto a los ingresos brutos, un impuesto sobre el ingreso, sin tener en cuenta la rentabilidad de la operación, que hay problemas grandes en todas las jurisdicciones respecto a los regímenes de retención que están funcionando. El impuesto a la herencia, no nos olvidemos, está vigente en la provincia de Buenos Aires y está vigente en la provincia de Entre Ríos, a pesar de todo lo que la gente cree, que por ahí creen que son proyectos. Eso está absolutamente vigente. Esas tasas, hay muchas tasas que generalmente se transforman en impuestos porque no prestan el servicio adecuado, como la red vial o la tasa de caminos, ¿no? Creo que hay algunos que no están en condiciones, ustedes lo saben mejor que yo. La renta que le queda al productor, en el mejor de los casos, es de un 30% y puede quedarle un 10% al productor. Hay algo que no se puede negar en este país, que es la inflación. Lamentablemente es un tema reiterativo. La inflación es como el diablo, ¿sí? Porque ¿qué hace? Muestra las apariencias y esconde las realidades. Y este problema lo tenemos muy latente, muy patético en las liquidaciones de impuestos. Si hablamos de las principales distorsiones, ¿sí? Las amortizaciones de bienes de uso por desgaste quedan a su valor nominal del momento de compra de los bienes, con lo cual yo no puedo deducir el verdadero desgaste reexpresado. Los quebrantos, una actividad como es el agro, es cíclica. Tener pérdidas en un año, si bien lo puedo utilizar en los 5 años siguientes, me queda valor nominal, no me permite una actualización. Y la venta de inmuebles rurales es algo absolutamente dramático,
porque hoy puedo estar vendiendo un inmueble rural en dólares con pérdida, si lo compré antes del año 2000, y tengo que terminar pagar impuestos a pesar de tener pérdida, porque no me permiten actualizar el costo. Los saldos a favor del contribuyente, ustedes conocen y saben perfectamente porque lo tienen en muchos de los impuestos que ustedes manejan, ganancias e IVA con saldos a favor que quedan a valor nominal y que prácticamente es muy difícil utilizarlo contra otro tributo. No hay otro tributo contra el cual aplicarlo y no se puede aplicar a las cargas sociales. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Impuesto a las ganancias, tenemos varios temas. Esto viene de campaña, ¿no? Los 30.000 de Macri, el mínimo no imponible, la tabla, que ya todo el mundo la conoce, todo el mundo habla de la famosa tabla, y lo que es terrible es la gran diferencia de tratamiento entre aquel que está en relación de dependencia y el sujeto que trabaja en forma independiente, como puede ser un productor agropecuario en su empresa unipersonal. No tiene derecho a una deducción como las que tienen los que están en relación de dependencia, y no hay un motivo real para esto. Estas tablas están desactualizadas desde hace más de 12 años, sin ningún tipo de corrección, con lo cual todo el mundo prácticamente termina pagando el 35% de tasa y entonces progresividad no hay. A ver, hay una serie de deducciones que están con un monto fijo y tampoco se han actualizado, y lo otro más o menos lo comentamos. Sabemos que aquellos que están fuera del registro fiscal de operadores de granos por algún motivo les retienen el 15% del precio de los granos a cuenta del impuesto a las ganancias, y que hoy en día tenemos también un registro de operadores de carnes que si no estamos inscritos me retienen el 5% del total de la operación, es decir, casi la mitad del IVA. Acá estamos hablando de ganancias, pero paso este aviso para no olvidarme. Hay una escasa rentabilidad real y todo lo que es las retenciones de impuestos a las ganancias se concentran muchas veces en varios clientes, aunque acaban de aumentar los mínimos. El mínimo que estaba en 12.000 pasó a 100.000 pesos. Hubo un aumento importante en los mínimos para retener impuestos a las ganancias. Voy, ¿no? Tengo 5 o 8 más, ¿sí? 5, bueno. El IVA, saldos a favor, insisto, hay algunos que ya saben que lo que sale de la propia liquidación del impuesto se llama saldo técnico, ¿no? Y esos, hay algunos que tienen acumulados 2, 3, 4, 5 millones. Hoy una persona aquí mismo me consultaba cómo hago para recuperar un saldo a favor de 10 millones de pesos en una sociedad, y la verdad que no hay mucha respuesta, porque debo realizar actividades que me lo absorban a través de una alícuota del 21%. Bueno, habrá que ver en cada caso particular qué están dispuestos a hacer, ¿no? Los cerdos van al 21%, pero por ahí la hechicera se enoja si ponemos cerdos cerca de la casa de campo, ¿no? Ingresos brutos, estos saldos a favor se generan por las retenciones que hablábamos, y estos saldos a favor son en distintas jurisdicciones, con lo cual tampoco desde ya puedo compensar entre una jurisdicción y otra, y hay muchos problemas de incertidumbre. Hay algunas pequeñas ventajas al estar con inflación en la parte impositiva. La retención de impuestos terceros me lo guardo durante 15 días, lo deposito a valor nominal, no es gran cosa. Hay un régimen de venta y reemplazo de bienes que me permite entonces diferir la ganancia, pero sin embargo no es una solución definitiva. Puedo llegar a estar vendiendo un bien de uso, como dicen, a caballo de 2 ejercicios, entre un ejercicio y el otro, y el impuesto de cierre de ejercicio se paga 5 meses después, con lo cual alguna pequeña ventaja hay. Los honorarios directores muchas veces justamente se deducen en un ejercicio y lo declara la persona en el periodo fiscal siguiente. Las consecuencias de los impuestos respecto de los principios que no se cumplen: la falta de capacidad contributiva. No hay capacidad de contribuir. Si no hay capacidad de contribuir no puedo cobrar un impuesto. El impuesto a la inflación es un impuesto absolutamente aplicado sobre una ganancia que es absolutamente ficticia, no es una ganancia real. La confiscatoriedad que se da en forma manifiesta, para poder triunfar en una discusión judicial hay que probarla. La inequidad se da en muchísimas situaciones, empezando por la comparación que hicimos entre una persona física que tiene una actividad agropecuaria respecto de alguien que está en relación de dependencia. Y termina distorsionándose la realidad. En vez de un gato, ¿no? Realmente había un león ahí. Los efectos del ajuste por inflación, esto es lo que más quiero destacar.
las ganancias, se están grabando ganancias nominales, ganancias inexistentes, ganancias ficticias, al obligarse a liquidar el impuesto sobre algo que es irreal. Se traslada el hecho imponible, la tributación al capital, le quita capital a las empresas. Acá quiero que observen esto un minuto. ¿Qué pasa con la venta de un inmueble rural? Si se produce la venta de un inmueble rural comprado en el 98 en $1 millón, vendido en el 2016, esto genera una ganancia nominal de 10.200.000 pesos cuando en realidad perdí $200.000. Y el fisco me exige pagar 3,5 millones de pesos. Y perdí $200.000. Absolutamente inaceptable, inaudito. Esto va a terminar en juicios interminables y realmente muy preocupantes para el país. Esto tiene que resolverse, ¿sí? Hay otras alternativas. Puedo vender la sociedad que tiene el inmueble adentro con una tasa del 15%. Puedo vender ese campo y comprarme otro y lograr un diferimiento. O puedo hacer una reorganización de la sociedad, una fusión o escisión, depende la situación. Esto ya lo vimos, lo paso para no... Ganancia por tenencia tiene que ver con los granos. Valores al cierre que hablábamos hoy, cierre 30 de junio, aparece una fuerte ganancia por tenencia. En realidad yo no vendí nada y puedo tener que pagar impuestos. E incluso puedo no haber tenido una ganancia real. ¿Por qué? Porque el índice, el precio de los granos que tenía al inicio, ahí estoy, un minuto es, que tenía al inicio y que tenía al cierre, son, por ejemplo, los mismos. Lo único que sucedió es que cambió de precio, que hay que comparar con la inflación para ver si realmente tuve algún tipo de ganancia, ¿sí? Así que esto es un verdadero problema y se pierde el capital de trabajo. Esta canción ustedes ya la conocen, yo no la voy a cantar porque canto muy mal, ¿no? La voy a leer, pero para dar un poco de esperanza a esta situación de este querido país, ¿no? Facundo Saravia dijo: yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz, ¿no?, a este país. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez. Gracias. Gracias, Santiago. Yo esperaba que cantaras, Santiago, al final. Bien, para cerrar este panel, Desafíos de la Comercialización, vamos a escuchar a Jesús Silveira. Jesús es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires. Hace más de 35 años que está vinculado con el sector agropecuario, tanto en funciones públicas como privadas, habiendo participado en actividades vinculadas con la producción, la comercialización, los servicios y el comercio internacional de productos. Paralelamente a la actividad laboral y empresarial, Jesús Silveira es escritor y actualmente es subsecretario de Mercados Agropecuarios en el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación de Maizar. Voy a empezar, aunque parezca reiterativo, recordando el estado del Estado, la herencia recibida, porque esto es importante y lo vengo haciendo en todas las charlas que estoy dando este año. Hasta fin de año lo voy a hacer. Recordar la herencia recibida, de dónde venimos, qué es lo que hicimos y qué es lo que vamos a hacer. Recordar eso es alimentar la paciencia. Los argentinos no tenemos paciencia y la paciencia es la base de la confianza. Hay un trabajo muy bueno que está en el portal de la Presidencia de la Nación. Saqué algunos datos básicos, ¿no?, de lo que dice ese estudio. Recibimos un país con arriba del 30% de pobreza, 5,5% de déficit fiscal, 5% de déficit en la balanza comercial,
con caída en las exportaciones, caída en las importaciones, más del 30% de inflación, sobrevaluación del dólar, default externo con problema para resolver el tema de los holdouts, la declinación de la economía y falta de generación de empleo, el incumplimiento en innumerables obras públicas y lo que yo llamo el residual de la corrupción, que fue bastante grande. En cuanto a los problemas agrícolas, si se quiere, heredados, en el caso del maíz, derechos de exportación del 20%, distorsión del tipo de cambio, la brecha entre el oficial y el paralelo creo que superó el 50% el año pasado, cepo cambiario, cupos de exportación y ROEs, limitaciones para el plazo de liquidación de divisas de exportación, cupos de importación y autorizaciones para las DEJAI de los insumos, falta de resolución del tema de biotecnológicos, sobre todo en soja, persecución ideológica al campo, el sector privado era el enemigo del Estado, falta de conocimiento del tema, a tal punto que la expresidenta llamaba a la soja yuyito, y aislamiento mundial y pérdida de muchos mercados. Los cambios realizados, que para nosotros, como parte del gobierno y trabajando en el Ministerio de Agroindustria, nos parecen mucho. Lo que pasa que, claro, en un país impaciente, ya está, eso ya se hizo, ahora tienen que hacer más. Eliminamos los derechos de exportación, excepto en la soja, que bajó el 5%. Fuimos a un tipo de cambio único, eliminamos los cupos de exportación y los ROEs, empezamos con el registro de ventas de cosechas futuras, ya en el trigo se empezaron a registrar operaciones, está en vías de firmarse una resolución para que se pueda anotar también maíz futuro, porque hay muchas compras hechas de maíz de cosecha nueva, entonces se va a poder registrar también ventas al exterior de maíz futuro, de soja futura y subproductos. Hubo un fuerte aumento en las operaciones del MATBA, aunque José lo dijo en forma tímida, pero hoy salió el reporte, ¿no?, del ejercicio cerrado en junio y hubo una recuperación de casi el 30% en maíz. Fijamos un plazo de 365 días para el ingreso de divisas de exportación. Estamos saliendo de los cupos de importación y del sistema de las DEJAI para los insumos. Hemos solucionado de alguna manera en forma equilibrada el tema de Monsanto para la campaña. Todavía faltan instrumentar 2 o 3 cosas, pero ya creemos que la semana que viene va a estar en pleno, funcionando la solución. Hemos realizado una verdadera alianza estratégica con el campo. Comenzamos un diálogo entre el sector público y privado en un ministerio donde consideramos que estamos para servir. Somos autoridades para servir a la sociedad y servirlos a todos ustedes. La cantidad de reuniones que en estos 6 meses hemos tenido es impresionante. Yo nunca en mi vida tuve tantas reuniones como en estos 6 meses, de todo tipo, ¿no? Por lo general, recibiendo
protestas, reclamos, pedidos de subsidios, muy pocas veces recibiendo propuestas. Conocemos el tema, la mayoría de los que estamos en el ministerio somos del palo, como se dice, y estamos empezando un proceso de inserción mundial y de recuperación de mercados. Este proceso de inserción mundial, básicamente con diálogo y con encuentro. El ministro ha hecho muchos viajes, muchos de los secretarios también. A mí me ha tocado hacer un viaje a un congreso en Turquía y otro en Londres, y vemos que el mundo está abierto a la Argentina, ansioso y entusiasmado por la Argentina. Esa es una realidad que palpamos. Hay que tener paciencia para que lleguen las inversiones. Algunos de los efectos logrados con estas medidas tomadas. Ha habido un fuerte incremento en las exportaciones de maíz y trigo, después muestro un cuadro, un incremento en el registro de declaraciones juradas de venta al exterior del 71% en el primer semestre, una recuperación de mercados en trigo y maíz. Por ejemplo, en trigo, Argentina, con los cupos y con toda la política contra el campo que hacía el gobierno anterior, prácticamente al único que le exportaba trigo era Brasil. Este año hemos llegado a Indonesia, a Vietnam. Estamos poniendo el foco sobre problemas fitosanitarios y arancelarios. En esto tenemos, por suerte, mucho diálogo con el sector exportador, que nos ayuda en esto, realmente un muy buen diálogo con el sector exportador, y vemos que hay, qué sé yo, por ejemplo en maíz hay problemas fitosanitarios con Irán, que era un mercado muy importante para la Argentina, que se está trabajando para solucionarlo. Tenemos que trabajar el tema con Colombia y Perú, que lo perdimos como mercados por una cuestión arancelaria. También hay problemas fitosanitarios con diversos países del sudeste asiático. Vemos que hay una gran expectativa de siembra para la campaña que viene. Ustedes, muchos de los que están acá, son productores y son parte de esa expectativa. Ha habido una mayor adquisición de fertilizantes, se calcula un 42% de aumento para la actual siembra de trigo, una mayor venta de semillas, un 5% de incremento en la venta de tractores en el primer cuatrimestre. Lo que es bastante significativo es que por la suba de la soja, pese a la quita de los derechos de exportación en maíz y en trigo, se ha recaudado en el primer semestre un 20,37% más de derechos. Y bueno, yo lo que veo es energía positiva. Por supuesto que uno escucha estos temas impositivos y hay partes que el gobierno tiene que trabajar y va a trabajar en ellos. Este es un cuadrito con las exportaciones del primer cuatrimestre en trigo y maíz, cómo crecieron. Los números hoy, acá quería presentar un poco la oferta y la demanda, cómo la vemos nosotros. Hay una discrepancia en el mercado con respecto a la producción de maíz, que lo sabemos. Vengo del sector privado y cuando llegué al ministerio dije, no, ¿cómo me van a decir que producimos 37 millones de toneladas de maíz? Están locos. Es un número que está mal, porque el mercado siempre trabajó con otro número.
Me encontré con gente muy seria en el área de estimaciones, me mostraron todo el tema de análisis de consumo de maíz. Estamos hablando de producción de maíz que incluye el grano para alimentación animal. Y bueno, me convencieron de que estaba bien. Ahora volvimos a rehacer esta matriz de consumo de maíz. Se la acabamos de mandar a todas las cámaras y a todos los sectores para que opinen, porque yo lo que pienso es que tenemos que sacar algo consensuado, porque hoy hablamos de producción de maíz, el Ministerio dice una cosa, la Bolsa de Buenos Aires dice otra, la Bolsa de Rosario otra, el USDA un poco está creyendo ya cada vez más los números del Ministerio. Entonces la mejor forma es, yo mandé preparar una nueva matriz de consumo de maíz, incluyendo todos los sectores, y estamos mandando esto a todas las cámaras, por supuesto a Maizar también, para que opinen al sector exportador, a las entidades rurales, y a ver si nos ponemos de acuerdo en cuánto debe considerarse que es la producción de maíz en Argentina. Por eso ustedes ahí por ahí ven una cifra que no coincide con lo de las bolsas y tampoco va a coincidir el consumo, ¿no?, para producción animal e industrialización. Normalmente en Argentina siempre se calculó consumo interno 8 o 9 millones y para nosotros es casi 15. Por lo tanto, creemos que hay un supply para exportar de mínimo de 22 millones, seguramente podamos llegar a 24 millones si se da todo bien, si mejora el tiempo, si no hay pérdidas, y creo que la demanda mundial está. Traje un gráfico medio pálido de la caída de los precios de los últimos días, que es bastante significativa. Justo estamos discutiendo ahora la semana que viene el tema de las tarifas de fletes. Nosotros por primera vez en la historia el Ministerio está participando en la mesa consultiva donde se discute la tarifa de fletes. Hay un concepto que viene, yo diría, moyanista, de apropiación de la renta del agro a través del flete. Y bueno, nosotros nos ponemos del lado del productor, queremos que ese concepto se rompa, no tiene nada que ver si circunstancialmente la soja sube o el maíz sube, porque así como sube, baja. Jesús, 2 minutos. No, bueno. Este es otro cuadro que me mandaron hoy de una agencia de información donde tenemos los valores FOB de Argentina comparado con los valores FOB de Estados Unidos para distintos destinos. Obviamente las primas de Argentina este año son muy chicas respecto a Estados Unidos por los problemas logísticos que ha habido, ¿no? Los objetivos para el 2020. ¿Es posible aumentar 50% de la producción de granos? Bueno, creo que todo depende un poco de la rentabilidad, o sea, que haya precios, que sepamos reaccionar frente a las tendencias externas, que tengamos transparencia en el mercado interno, que nos reinsertemos en el mundo con acuerdos fitosanitarios y arancelarios convenientes, que tengamos una política de reintegros y reembolsos para productos procesados, en tecnología seguir aumentando rindes, áreas, que la calidad esté acorde con la demanda mundial,
que haya una baja de los costos logísticos y comerciales y trabajar en la cobertura de riesgos de producción. Y fundamentalmente que todos los que formamos parte de esta cadena recuperemos el deseo de crecer, que salgamos del pesimismo argentino, creo que se dijo acá, y recuperemos ese deseo de volver a crecer, volver a ser una potencia agrícola. Trabajar mancomunadamente entre el sector público y privado para lograrlo. Bueno, yo había entrado más en detalle de cada punto, los instrumentos que estamos trabajando, pero lo dejo porque no tengo tiempo. Solamente tengo el símbolo de la vela y de la llave, porque cuando entré en la función pública me dijeron: tenés que velar por la transparencia de los mercados y abrir mercados. Entonces, yo no sé, de repente se me apaga la vela, se me pierde la llave, pero hacemos lo posible. Las necesidades para lograr estos objetivos, a mi criterio, son previsibilidad política y económica, seguridad jurídica, confianza de todos ustedes, del sector productivo, inversión económica, acompañamiento de la demanda mundial y que no nos molesten mal ni los niños ni las niñas, porque ahora andan diciendo que se viene la niña. Así que, bueno, nada más, muchas gracias. Bien, gracias Jesús. Nos quedan unos 5 o 10 minutos para las preguntas de ustedes. ¿Hay alguna pregunta para los disertantes? ¿Hay micrófono? Uno solo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Regina De Petris, yo soy periodista agropecuaria y me dedico a la parte de agroeconomía. A mí la verdad que yo no pude escuchar toda la disertación, pero me quedo con lo último que dijo, ingeniero. La verdad que lo que me llama la atención es llegar a 160 millones de toneladas. En 50% de crecimiento en menos de 5 años me parece que es demasiado optimista. ¿Me podría ser un poquito más técnico? Licenciado. Licenciado, disculpe. Por eso puedo dar estos números. Bien. Los licenciados somos más chantas que los ingenieros. No, este año creo que vamos a estar, si sumamos toda la producción de granos, en 115 millones, ¿no? Más o menos. Y bueno, es un deseo si querés, pero hay algo de factibilidad. Por ejemplo, si nos acompaña el tiempo y el año que viene crecemos un 20-25% de la producción, ya estás en casi 140. Sí. Es así. No lo veo. Disculpe, ¿cuál es la fuente? Exactamente. ¿Cómo la fuente? 110 por 1.25, ¿cuánto te da? Bueno, pero llegar a 25% más, 30% más el año que viene. Bueno, la fuente es lo que se está viendo de perspectiva de incremento en el área de trigo y de maíz. Por ahí la soja puede llegar a caer un poquito, va a subir mucho el girasol también. La fuente es la esperanza, pero si querés es 110 por 1.25. No sé si da, no sé si da 110 por 1.25. Habría que sacar los cálculos. Igual me hace mucho ruido, no me contesta demasiado la pregunta científicamente. Discúlpeme. No, permitime agregarte algo. Probablemente no sea un número tan científico, tal vez es un número aspiracional.
pero pensemos también que estamos ante un avance tecnológico muy importante. Se supone que solucionados los temas que tenemos con biotecnología y demás, es de esperar que lleguen nuevos eventos, que podamos tener tierras marginales. No sé si 150 es el número, pero como objetivo aspiracional no está mal ponernos una vara tan alta para llegar ahí, ¿eh? No tengo fundamentos técnicos para ver si es posible o no. Pensemos que hace unos años hablábamos de 40 millones de toneladas y nos costaba quebrar esa barrera. Con con reglas de juego claras, con una cierta estabilidad en distintas cosas, seamos optimistas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahí. Sí, bueno, yo soy de Rosario, estoy en el comercio de granos también. Para llegar a esos números que son alcanzables, a mi entender también, no es el punto. ¿Cómo vamos a hacer con los enormes problemas de infraestructura para llevar eso y para que esas producciones que el productor quiera aspirar y tiene deseos de agregar valor con la biotecnología, con el manejo del suelo, etcétera, pero no lo vemos en el campo? Y hoy no lo vemos en el campo, y corríjanme, desde Bandera y Pigüey, usted lo sabe. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar los problemas enormes de infraestructura vial, rural, de aguas y de puertos? El tema que tocas es clave, porque si se crece en ese volumen, hay que transportarlo y hay que embarcarlo. En la parte de embarques, creo que, según informaciones que nosotros tenemos, la capacidad de embarque del país es suficiente para mover un volumen así, aunque hay muchas empresas que están con planes de ampliación de plantas de embarque. El caso de Renova, por ejemplo, que ya anunció que va a incrementar su puerto en Timbúes para el embarque de granos. El otro día yo estuve en Rosario. Evidentemente uno de los grandes problemas es, por ejemplo, todo el tema de acceso al puerto de Rosario, que es una vergüenza, que siendo el área que desde donde se exporta el 80% de la producción, tengamos los accesos que hay. Durante 12 años se recaudaron miles de millones de dólares de derechos de exportación y no se invirtió un peso en infraestructura. Para nosotros es un tema clave. En septiembre hay una ronda de negocios en la Argentina que están invitados más de 1.500 empresarios de todo el mundo. Necesitamos inversión. El Estado tiene proyectos de empezar a inyectar muchos millones de pesos en obra pública y parte de eso tiene que ir a infraestructura. Está todo el tema del Plan Belgrano, donde la parte de infraestructura también juega un papel importante. Estoy de acuerdo con vos, es clave que haya inversión en infraestructura, en caminos, en lo que se llama la autopista ferroviaria, abrir la posibilidad de que todas las empresas que quieran poner material rodante en las vías puedan hacerlo. El sistema está previsto, pero bueno, hay ciertas cosas que escapan al Ministerio de Agroindustria. Nosotros justamente en mi secretaría hemos creado una dirección de infraestructura y logística para poder influir en estos temas y estar martillando de que falta inversión en infraestructura. Bueno, les agradecemos la presencia, gracias a los disertantes. Y bueno, buenas tardes y será hasta otro momento. Gracias.